Una antorcha en el camino. Un espacio para aprender a la luz de la Biblia, con temas interesantes y de actualidad. Continúa con nosotros. Aprovechamos para saludar, o más bien darle las muchas gracias a aquellos que están conectados y que nos han saludado, que reciban las muchas bendiciones de nuestro Dios. Y gracias por estar en sintonía, en contacto con esta programación. Su programa, Una antorcha en el camino, el cultivo de la voz, que es algo muy importante. Es uno de los dones o talentos que nuestro Dios nos ha dejado y cómo podemos utilizarlo de la mejor forma, de la mejor manera. Alejandra Díaz, muy bienvenida. Gracias, don Eibar, a queridos que nos escuchan a través de los diferentes dispositivos y aquí en cabina un cordial saludo. Les traemos este tema muy interesante, es un coctelito pequeñito, sin alcohol por supuesto, de información sobre el cultivo de la voz, pero en realidad como uno de los medios de comunicación que más utilizamos, que es obviamente nuestro lenguaje y nuestra voz. ¿Por qué queríamos cultivarlo? ¿A qué referimos con cultivar? Bueno, don Eibar, usted que conoce tanto de cultivo, ¿a qué le suena a usted eso? Al cultivar hay que cuidar, sí, cuidar, hay que tener un cuidado. Exacto, así es. Y precisamente nuestra voz como herramienta principal del lenguaje verbal debemos de cuidarla. No solo para que estemos saludables, sino para tener una comunicación asertiva. El tono de nuestra voz va a ser totalmente que una frase, que una misma palabra tenga otra connotación, otro significado. Siempre damos un ejemplo cuando tenemos un taller en música con Wilson, tenemos un taller muy bonito donde lo hablamos más relacionado con la música, pero es lo mismo, es el tono y la intención con que yo digo las cosas. Y es ahí donde podemos fallar en una comunicación adecuada. ¿Iba a decir algo en él? Sí, cuando lo está comparando usted con la música. Así es. O es agradable o es desagradable. Correcto, porque el tono de nuestra voz va a hacer que me pongan atención o va a hacer que se enoje esa persona o que sienta que yo le estoy dando un mensaje que no es el que yo le quiero dar. Entonces nuestro tono de voz va a ser la diferencia. Y siempre usamos ese ejemplo, que es Jesús te ama. Entonces no es lo mismo decir, Jesús te ama. ¿A qué le sonó eso? Como a ironía, ¿verdad? Como un poco despectivo, como Jesús te ama. Jesús te ama. Es muy diferente el tono. Nuestro tono de voz es música. Y la música transmite por sí misma un mensaje sin descifrar lo que estamos diciendo, sin las palabras. Otro tema maravilloso es el lenguaje corporal, que es casi el 80% de nuestro mensaje, pero también el tono de nuestra voz. Ahora, ¿cómo? Porque venimos lo que usted dijo, don Eibar. Cultivar es cuidar para que se desarrolle adecuadamente, esté sana la voz. ¿Cómo nosotros podemos cultivar nuestra voz? Bueno, muy importante es una buena respiración. Cuando respiramos inflando el pecho y los pulmones, estamos forzando la garganta y estamos haciendo un mal uso de nuestra voz, desgastando nuestra garganta. Debemos de usar los abdominales, que por ahí están, los que no tenemos los cuadritos, ahí están los abdominales. Ese músculo es el que debe usar. Y voy a poner el ejemplo. Estamos usando mal la voz cuando tensamos acá, y tal vez, no sé si de perfil se va a notar, aquí en mi perfil, si yo hago como una inclinación para atrás, yo estoy dañando todo eso de acá. Entonces, vean, por ejemplo, si yo respiro con la parte superior, que a las mujeres nos gusta mucho como tirar, ¿verdad? Meter la pancita, entonces, pero estamos inflando. ¿Y qué pasa con mi garganta? La estoy tirando para atrás. En cambio, cuando yo respiro
con mis abdominales o la fuerza con el diafragma sin inflar. Yo no tenso esta parte de aquí. Entonces, esa es una muy buena forma de cuidar nuestra postura y nuestra respiración. Esa explicación que acaba de dar usted, estoy observando a algunas mujeres cuando se enojan y gritan, ¿no? Se les observa aquí. Y vea qué interesante, vea qué bonito. Y yo creo que nos podemos ir a un versículo. Si gustan, buscamos Proverbios 16:24, don Eva. Busquemos Proverbio porque es precisamente uno de los versículos que les traía. Proverbios 16:24, si lo gusta leer. Sí, claro, dice, las palabras agradables son como panal de miel, endulzan el ánimo y medicinan el cuerpo. Qué lindo. Panal de miel son los dichos suaves, hablar con suavidad. Cuando yo hablo con suavidad, tengo una buena postura de mi garganta, estoy usando mayormente mi diafragma. Pero si yo estoy enojada, voy a decir la frase que estamos usando, ejemplo, Jesús te ama, en forma enojada. Jesús te ama, Jesús te ama. Si yo hago ronco, ¿qué está haciendo? Estoy retrayendo mi mandíbula, mi garganta, y estoy dañando mis glándulas, todo el sistema aquí, lo estoy dañando. Entonces, mire qué interesante cómo el enojo, decir las cosas de una mala manera, nos daña físicamente también. Aparte que también daña a la otra persona, porque aquí la palabra dice que es sanidad a los huesos, las palabras dulces. Usar un buen tono de voz. Incluso no necesariamente es hablar bajito. Yo puedo gesticular, hablar fuerte y tener una buena conexión con la otra persona. No estoy hablando de que vamos a andar por ahí susurrando, sino tener ese cuidado, no solo para tener una buena comunicación, sino para cuidar también mi salud. Sí, porque la persona puede estar ofendiendo con palabras simplemente que las está diciendo con un volumen más bajo. Exactamente. Entonces, importantísimo nuestro tono de voz. Y no estoy hablando para aquellos que tienen el maravilloso don del canto. Qué bonito. No solo para ellos que deben de cuidar mucho su voz, su garganta, sino para todos en general. No solo por nuestra salud, porque el Señor nos lo enseña, también para lograr esa comunicación asertiva. Dice que esas palabras suaves tranquilizan el alma. Si hay una persona que está fuera de sus cabales, está pasando una crisis, solo el tono de mi voz, sin importar tanto lo que estoy diciendo, que obviamente es otro mensaje importante, pero solo el tono de mi voz va a tranquilizar. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Recuerda que les di el ejemplo, que el tono de la voz es como la música. Nuestro sistema nervioso, nuestro sistema cardíaco, suele coordinarse con la música. Por eso hay que tener tanto cuidado que escuchamos. Entonces, si una persona está en un ataque de crisis, si una persona está en un ataque de ira, solo el hecho del tono de mi voz, incluso un niño que tenga una rabieta, lo puede tranquilizar. Pero si yo me altero más, porque lo que hacemos es eso, ¿cierto? Entonces, si un niño me está haciendo una rabieta, lo que yo hago más bien es levantar más la voz, alterarme yo más para que él se asuste y vea, no, yo puedo enojarme más que tú. Eso es lo que solemos, esa es nuestra naturaleza. Pero aquí viene un poco la inteligencia emocional, el cómo canalizar mis emociones y llevar más bien a esa persona a un momento de quietud, de calma, que se tranquilice. Entonces es muy importante. Por eso nuestro tono de voz. Sí, importantísimo. Me gusta. Voy a repetir ese versículo. Proverbio 16:24. Así es. Las palabras agradables son como panal de miel, endulzan el ánimo y medicinan el cuerpo. Medicina el cuerpo. Imagínese solo una buena conversación con la persona adecuada. La palabra de Dios dice que no solo ayuda al alma, el alma es mi pensamiento, mis emociones, sino a mi salud física, porque todo tiene que ver, era lo que yo les decía, el tono de voz inclusive se alinea
o nuestro sistema cardíaco de pulsaciones se alinea al tono de voz, al ritmo de la voz. Entonces, por eso es importante tener el control sobre eso. Y esas son formas en que la podemos ir cultivando. Sí que la voz tiene poder. Claro que sí, por supuesto. Por ahí está, creo que es el Proverbio 25:11. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Como conviene. Así es. Que está esa otra parte del cultivo. Porque usted puede decir la frase que les vengo diciendo, Jesús te ama, que es una frase, unas palabras ciertas, verídicas, toda la Biblia testifica de eso, pero el tono en que yo lo diga cambia el mensaje. Normalmente cuando una persona está enojada con otra. Va a decirlo, va a usar un tono o despectivo o áspero o fuerte, levantar la voz de diferentes formas. Puede ser que sí contestó los buenos días. Exactamente. Puede ser que sí contestó el Dios le bendiga, pero Exacto. Todo va a ser la diferencia en el tono en el que lo estamos diciendo. Entonces, el segundo tip que les traigo de cómo cultivar y cuidar esa voz para que sea adecuada, y no estoy hablando de aquellas personas que tienen voz de locutor. Don Edward tiene una voz muy bonita. muchas gracias. Los que cantan, aquí ahorita va a venir el pastor Carlos, él tiene una voz hermosa. No estoy hablando solo de eso, de independientemente el tono que Dios te haya dado, lo puedes cultivar, sin importar la edad que tengamos. Porque estaba ahora viendo un video interesantísimo, es del doctor de la Rosa, lo puede buscar en YouTube, y él habla mucho de esa estructura ya más biológico, ¿verdad? Lo hace más de una forma técnica, de cómo nuestra mandíbula, incluso a edad ya avanzada, siempre puede tener modificaciones de acuerdo a nuestros hábitos. Entonces, era lo que yo les decía, si nosotros tenemos malos hábitos, se suele retraer. Y esto va a hacer que yo use más mi garganta, eso va a hacer que tenga una respiración inadecuada, y eso va a ser, estéticamente no es bonito. Siempre queremos estar más estilizados, más estilizadas. Entonces, otra forma de cultivar ese movimiento, yo lo percibí hasta en ese momento, y qué terrible, porque estaba viendo el video y mi posición era esta. Usualmente cuando estamos viendo el celular, retraemos. Y en este libro maravilloso, que es donde les traigo este tema, voy a enseñarles por aquí, El cultivo de la voz, que es un libro, La familia del éxito, de Elena de White, un libro maravilloso. Ella habla de que leer en voz alta ayuda a mejorar esa postura. Y si ustedes ven, quiero que vean la diferencia, que yo estoy aquí, que es usualmente la posición que tenemos, acá. Estoy retrayendo, estoy encogiendo, pero si yo, porque lo idóneo es leer sobre una mesa, entonces digamos que está a esta altura la mesa, yo estoy leyendo en voz alta. Los jóvenes tienen que aprender a respirar debidamente y a leer en voz alta. ¿Ven cómo yo estoy gesticulando y utilizando? Entonces, usualmente cuando tenemos muy retraído esto es porque tenemos hábitos incorrectos. No es porque Dios le dio al actor de Superman una mandíbula increíble, ¿verdad? Pues sí, biológicamente unos más, unos menos. Pero decía este médico interesantísimo, pueden buscarlo, doctor de la Rosa, tiene artículos súper interesantes. Él habla que tiene que ver más con nuestros hábitos. Y el último tip que les traigo, para que tengamos una mandíbula fuerte y adecuada, es comer, la alimentación. Cuando comemos muchos alimentos suaves, mucho cocinado, mucho procesado, galletas, queques, mucho, masticamos muy poco y apenas lo necesario, porque ya se suavizó y tragamos. Cuando comemos muchos vegetales y muchas frutas, una ensalada de zanahoria, de repollo, ocupamos masticar más. Y eso hace que nuestra mandíbula tenga una mejor posición. ¿Significa que es bueno comer caña? La carne también viene recocinada y es muy interesante. No. ¿Ah? Dije caña. Sí, claro, la caña, porque la carne más bien desgasta ciertas partes de nuestra dentadura, ¿verdad? Todo lo que está cocinado no nos va a ayudar a que
haga un buen trabajo de masticación. Me decía un día un amigo, es que la nutricionista me dice que mastique, no sé si eran como 30 veces que me dijo, pero yo a las 15 ya tengo un puré. Por supuesto, porque si es arroz, caldito de frijol, un pedacito de carne, eso 3 masticaditas y tragamos. Pero póngase a masticar una ensalada de repollo con zanahoria. A ver si no lleva su ratito crujiendo y crujiendo eso. O morder una manzana. Todo el trabajo que hacemos aquí. La caña, como decíamos, hay que sentarse con paciencia a comerse esa caña para hacer un buen trabajo y que nuestra garganta no sufra, salga un buen tono de voz y utilicemos más nuestro diafragma y podamos tener una mejor respiración. Vea que es muchos temas juntos. Buena salud, pero para tener al fin y al cabo una buena comunicación, una comunicación asertiva. Es importantísimo porque involucra nuestra salud, involucra nuestro bienestar y son músculos que hay que fortalecerlo. Por eso algunas personas dicen que no es tan bueno el licuado, las cosas licuadas, porque no lleva ningún esfuerzo. Ningún esfuerzo, exacto. Entonces, todo con su tiempo y su momento. En su momento, cuando yo tuve el tratamiento o el tiempo con la nutricionista, ella metía 1 o 2 días al mes de frutas o un día de jugos. Entonces, para un tema específico que estábamos trabajando está bien, pero nuestro diario debe ser que tengamos frutas, verduras y que podamos, que no todo esté cocinado. Obviamente una parte va a estar cocinada, pero no todo esté cocinado para que nuestra mandíbula haga el trabajo que tiene que hacer para estar saludables. Alejandra Díaz, el invento de nuestro Dios sigue siendo el mejor. Sigue siendo el mejor. Gracias a nuestro Dios. Y gracias a usted. Con mucho gusto. Por compartir todos estos conocimientos, le pedimos a nuestro Dios que siempre le guarde en su divino amor. Y a ustedes le decimos que continúe porque tenemos más para ustedes. Ya viene el pastor Carlos Espinosa con ese tema importantísimo, el tema bíblico. Y es acerca de un pacto que hizo Dios con el ser humano y la forma como lo selló.